Por momento, Diana. Excelente, así los quiero ir cuando saquen análisis demográfico. Que todo bien. Bueno, jóvenes, entonces vamos a avanzar con el contenido para que tengamos por lo menos lo mínimo para el examen parcial. En la página igual ustedes encuentran los documentos con los que pueden completar, porque las presentaciones es un breve resumen, y como les he repetido en otras generaciones, los exámenes no solo vienen de las presentaciones, sino de los documentos, porque yo aquí es un breve resumen, pero hay otros elementos que también salen de los documentos. Por favor, entonces, para que hagan sus lecturas. Y pues en el programa y en la página ustedes encuentran los temas y los documentos que hay que leer. Perdón, licenciada, ¿estas presentaciones dice que están en la página? Yo creo que sí, que sí están ahí. La verdad es que no recuerdo exactamente, pero en la página están los documentos. Las presentaciones no. No, sí, es que estuve revisando y estas presentaciones que nos ha mostrado, ¿verdad? Valga la... Ajá, no, esas están solo en... Esas las comparto unos días antes para que ustedes pues lean, ¿verdad? Y no se dejen, no se confíen de estudiar las diapositivas, porque ya lo van a ver, que no, yo no pongo solo el resumen de lo que está ahí. Okay. ¿Y cuándo es el examen, licenciada? Es el 20, ¿cuántos jóvenes? 20... 28 creo yo. 25 creo yo, 25 de viernes 25. 25. Gracias. Ajá. Bueno, ¿alguna otra consulta? No hay. Va. Entonces ya habíamos estado comentando cuál era la diferencia entre qué es una teoría, qué es una doctrina, y luego especificando sobre las teorías demográficas. A partir de aquí espero yo que todo este tema está relacionado a los aportes a lo largo de la historia sobre el conocimiento de la demografía. No todo lo que vamos a ver son teorías, algunas o tal vez ni llega a doctrina, ¿verdad? Sino que algunos son pensamientos en relación al tema demográfico que pues están registrados, ¿no? Dentro de documentos o bibliografía existente a lo largo de la historia. Y en este punto, lo que había yo comentado es que la teoría demográfica no está completa. Creo que en ningún curso podríamos decir que tiene un marco teórico terminado, porque siempre el conocimiento humano está en constante movimiento, crecimiento, es bastante dinámico. Entonces, no podemos decir que está completo, y menos en el caso de la teoría demográfica, en la que van surgiendo modificaciones en torno a las causas de los fenómenos demográficos. ¿Sí? Entonces, por eso se enfatiza en que actualmente no está desarrollada completamente y todavía es necesario emplear conceptos procedentes de todas las ciencias sociales. Ustedes han visto que hemos hablado sobre las estrategias de crecimiento, digamos, de distintos seres vivos. Todo esto son conocimientos tomados de la biología. Hemos visto datos provenientes de la geografía, de la medicina, y así continuaremos a lo largo del curso. Lo mismo con la estadística. Entonces, la teoría demográfica sí estudia la relación entre la mortalidad. Por ejemplo, esto es para hablar este último tema
sobre las causas de un fenómeno demográfico, el tema de la causalidad. Entonces, por ejemplo, si estudiamos la relación entre mortalidad y estado civil, aquí estamos hablando de dos elementos propios de la demografía, se encuentra que los solteros, dice, tienen una mortalidad más alta que los casados o que están juntos o en pareja, digamos. Una tasa más alta de mortalidad que otros grupos, pero al mismo tiempo destaca que los menos saludables tienden a ser los solteros. Por lo tanto, no es clara esta relación de que la mortalidad es más alta en los solteros, digamos, o sea, que el estado civil no determina la mortalidad, sino más bien en la salud, ¿sí? Esto tiene que ver en muchos casos porque los solteros salen más seguido de parranda, se echan sus traguitos, no duermen a sus horas, en fin, no se cuidan. Está más relacionado con eso, pero sí hay solteros que tienen una buena dieta, que duermen, etcétera. Seguramente no casan, digamos, con este tema de que no están dentro del grupo saludable. A eso se refiere la causalidad dentro del tema demográfico. Las preguntas claves a contestar dentro de la teoría demográfica, esto ya lo habíamos comentado. Primero es saber cuáles son las causas del cambio de la población. Este cambio puede ser un crecimiento, puede ser decrecimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio o del crecimiento o reducción de la población? ¿Qué impactos tendrá esta disminución o este crecimiento? Y ante estas actitudes, digamos, a los que están a favor, digamos, de una creciente natalidad, encontramos que se les denomina pronatalistas, y aquellos que promulgan la necesidad de mantener niveles controlados de la natalidad se les llama antinatalistas. Entonces, de aquí en adelante vamos a encontrar que tanto los expositores, digamos, de ciertos pensamientos o doctrinas o teorías, todos están vinculados a una actitud, digamos, podríamos decir, o es pronatalista o es antinatalista. Licenciada, perdone, ¿podría nuevamente repetir el significado de pronatalistas y antinatalistas? Es que no comprendí muy bien. Ah, muy bien, con mucho gusto. Los pronatalistas están a favor, ahí valga la redundancia, ¿verdad? Es o sea, en favor de la natalidad, de que haya un número, que la prole, digamos, los hijos sean numerosos, ¿sí? O que tengan los hijos que Dios quiera, ¿sí? O sea, que no haya un límite. Los antinatalistas tienen una postura de los nacimientos controlados, ¿sí? Con un número limitado de hijos. Esa es la diferencia entre los pronatalistas y los antinatalistas. ¿Se entiende ahí? Sí, licenciada. Muchas gracias. Ya comprendí. Bueno. Y entonces empezamos ya a revisar las posturas desde la antigüedad. Aquí empezando con Platón y Aristóteles. Vamos a ver. Dentro de los primeros pensamientos que escuchamos o que se encuentran registrados, está qué es lo que pensaba Aristóteles y Platón respecto al tema demográfico.
Platón y Aristóteles se consideraban pronatalistas, es decir, estaban a favor de tener hijos. En esa época la fecundidad era muy valorada, hasta tenían sus dioses, sus diosas de la fecundidad. Tanto los griegos como los romanos cambiaban el nombre de las deidades, pero era lo mismo. ¿Sí? Entonces ellos tenían una actitud, podríamos decir, pronatalista, porque centraban su atención en cómo el tamaño de la población o la estabilidad demográfica podía afectar el funcionamiento de una ciudad-estado. Aunque eran pronatalistas, digamos, no, sí tomaban en cuenta la importancia de tener cierto número de habitantes en una sociedad, en un pueblo. Proponen incluso un número de habitantes en el que el bienestar y la seguridad de los ciudadanos se pueda mantener, porque sabían también que cuando ya se sobrepasaba de la capacidad de una ciudad para albergar a sus ciudadanos, pues ya no se vivía, no era tan cómodo, o los recursos y el espacio no era suficiente. Así que Platón establece este número en 5.040 ciudadanos. Esto sin contar a las mujeres, ni a los niños y los esclavos. Aquí solo contaban los varones mayores de edad. El mecanismo entonces para mantener esta cantidad es el reparto igualitario de las tierras entre esos ciudadanos. La propiedad debe ser heredada para una sola persona. Para evitar el aumento excesivo de la población, el Estado debe realizar presiones diversas sobre las familias. Entonces, aunque eran pronatalistas, también manejaban cierto límite, ¿no?, en cuanto a la cantidad de personas, y cuando se sobrepasaba esa cantidad, lo que ellos sugerían pues era conquistar nuevas tierras o trasladarse hacia otros espacios para asegurar que existiera un número cercano a los 5.040 ciudadanos, y cada uno de estos ciudadanos obviamente tenía su espacio, su territorio, sus esclavos, su mujer, sus hijos, etc. Dentro de esa época antigua hubieron otros pensadores. Hubieron otros pensadores, pero también dentro de lo que vale la pena destacar de los filósofos griegos es que ellos, las ideas en relación a la demografía se basaban en dos principios básicos: el de autarquía. Por eso es que hablaban de 5.040 ciudadanos, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué es la autarquía? ¿Qué es autarquía? Nadie se acuerda, ahora buscando en el Google. Pues sí. Autarquía se refiere a la capacidad de un lugar de producir todo lo que necesita para mantener a sus ciudadanos en comida, en insumos, en todo. O sea, autarquía se refiere justo a eso. Y eso pues lo han visto ustedes seguro en otros cursos. Se habla mucho de la autarquía, que digamos a lo que debería aspirar siempre un Estado, es de producir todos los bienes que necesita su población para subsistir, ¿sí? Porque, digamos, de esa manera no se pone en riesgo, por ejemplo, la alimentación o la provisión de energía. Si nosotros producimos los alimentos que nos comemos, digamos que tenemos, esto ya tiene un término también en temas nutricionales. ¿Alguien se acuerda? A ver. Jóvenes están ahí, hoy estoy hablando solito. Sí, licenciada. Ah, bueno. Disculpe.
¿Sí? ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Cuál sería la diferencia entre autarquía y autonomía? Autonomía. Bueno, yo lo que entiendo de autonomía es como que usted se manda solo, es autónomo. Usted se mueve, va y viene donde usted quiere. Pero autarquía está asociado al término de producir lo que usted necesita para vivir. Pero en términos de un pueblo o de un estado. Entiendo, gracias. Entonces, la seguridad alimentaria, por ejemplo, es un término famoso hoy en día en el que justo se menciona, o sea, ya no se utiliza el término autarquía, ¿no? Pero digamos en términos alimentarios, la seguridad alimentaria justo es parte de eso, producir lo que los habitantes se comen. En el caso de Guatemala, no tenemos, hay otro término que no se me está viniendo que se utiliza también en relación al tema de seguridad alimentaria, en el que justo tiene que ver eso. Y cuando no se hace, también hay otro término, pero ese sí no se me viene, cuando nosotros no producimos lo que comemos, ahora siempre lo compramos, es el caso de Guatemala. Guatemala creo que solo produce entre un 5 y 10% del maíz que se come. De ahí, entre un 90% es maíz que compramos, ¿sí? Ya sea por camionadas de maseca o de harina de maíz, ¿verdad? Que compramos principalmente a México, Estados Unidos. Nosotros no tenemos, ¿cómo es que se llama esto? No sé si es independencia alimentaria. No recuerdo, no se me viene ahí. Cuando me venga el nombre del concepto les comentaré. Digamos, y en este caso, lo que se refieren los filósofos griegos de autarquía, ¿verdad? Es producir la cantidad de alimentos que una ciudad-estado consume. Y por eso mismo, entonces, ellos hablaban de que era saludable un número adecuado de habitantes para que lo que se produjera pudiera alcanzar para todos los habitantes. Y también, o sea, si ya se elevaba mucho el número, no alcanzaba lo que se producía. Y también en términos de gobernanza, de la democracia, que justo ahí dice, ¿verdad? La democracia también nos permite, o sea, en cierta manera está relacionada con el número de habitantes que permite el ejercicio de la democracia. Es decir, cuando también ya ahí es un número desbordado de habitantes, es difícil que se practique la democracia, ¿sí? Porque ya no existe orden y pueden haber numerosos conflictos que impiden el ejercicio de la democracia. Así que eso, digamos, en función de eso es de que ellos establecieron un número máximo de 5.040 hombres adultos en una ciudad-estado, ¿sí? Basado, digamos, en que debemos de producir en ese espacio lo que se come, lo que se utiliza, y también que haya orden, que haya gobernanza en ese territorio, en ese espacio. Otros autores de la antigüedad, como Confucio, mantuvieron una actitud antinatalista, es decir, ellos consideraban que debía de haber ciertas restricciones en cuanto al número de hijos por familia. Y esto tiene que ver con la experiencia de los filósofos, con lo que han vivido. Se tiene que ver con en dónde han estado, qué es lo que se ha vivido. Y en este caso, Confucio, que era chino, siempre China, bueno, no siempre, pero desde la antigüedad, ha sido un país con muy alta densidad demográfica, o sea, bastantes hijos por familia, siempre ha habido una explosión demográfica o bastantes habitantes, y de ahí también que Confucio mantuviera una actitud antinatalista.
¿sí? Existen reflexiones profundas de esta época que se atribuyen también a un indio que se llamaba Ibn Khaldun. Este indio propuso una secuencia lógica entre el aumento de las personas y el bienestar de los países. Había cierto control, digamos, en cuanto a la cantidad de personas cuando se lograba alcanzar el bienestar de todos. Se llegaba a un equilibrio. Mientras no existía esto, había como una competencia, una necesidad de crecer, y esto luego con una carrera por los recursos, y así se mantenía en constante crecimiento, y esto pues no permitía que todos alcanzaran el bienestar. Pero a esto se refiere también con una secuencia lógica entre el número de personas y el bienestar de los países. Vemos también en el Imperio Romano que definitivamente tenían una actitud pronatalista, tenían obviamente multitud de intereses para poder confiar en tener un crecimiento constante, principalmente tener un volumen importante de hombres listos para la guerra o para mantener el orden en las áreas que están bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, según Cicerón, los emperadores veían en el crecimiento demográfico un medio para cubrir las bajas causadas por la guerra y colonizar el imperio. Así que derivado de esto, ellos obviamente estaban a favor de un crecimiento constante de la población porque les interesaba tener mano de obra para tener soldados y para colonizar el imperio. ¿Preguntas hasta aquí? Con el Imperio Romano no. Todo bien, licenciada, gracias. Bueno, en la Edad Media, estamos hablando ya cerca del año 1000 después de Cristo, encontramos a San Agustín, ¿verdad? A lo largo de la historia vamos encontrando pensamientos relacionados con la demografía, ¿sí? Y aquí encontramos algunos pensamientos de San Agustín, que consideraba la virginidad la forma más elevada de la existencia humana. Por eso es de que se asocia a una actitud antinatalista. No es que él dijera, no tengan hijos. No era eso, sino al hecho de que se enfatizaba en mantener, digamos, el celibato para las personas. Para ello, obviamente, incentivando o promoviendo esta manera de vivir, pues eso iba a afectar en la cantidad de hijos que cada persona podía tener. Entonces, la continencia sexual generalizada, según San Agustín, ayudaría a completar la ciudad de Dios y acelerar el fin del mundo. Esos eran comentarios, digamos, que se ubican en el texto de las expresiones de San Agustín. Ya siempre en la Edad Media, pero en el siglo XIII, aquí estamos más o menos el año 1200, 1300, Santo Tomás de Aquino también hace su aparición con algunos pensamientos relacionados a la demografía o a la población, y por eso se le considera también dentro de la clasificación de pronatalistas. Él decía aquí, él ya cambia, digamos, esta perspectiva y dice, contraer matrimonio y crear una familia no era inferior al celibato. Y que el celibato ya había estado predominando con San Agustín. Licenciada, cuando se refiere al celibato, era el pensamiento que tenía San Agustín. Ajá, claro. San Agustín aquí está cuando mencionamos, ¿sí? Por eso se le consideraba antinatalista.
Muy bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces en la Edad Media, bueno, aquí ya hablamos de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que también que ya se consideraba una corriente pronatalista, al decir que el celibato no hacía superior a una persona, que pues compartían el mismo nivel que alguien que contrajera matrimonio y tuviera una familia. Eso no se consideraba inferior al celibato. Y luego, seguido de esta época, ya en el siglo XVII, aparece ya las corrientes. El mercantilismo pues ya es parte de una corriente económica que es famosa por